que el otro día vimos bueno, todo un proceso matemático por el cual llegamos a la conclusión que la tensión máxima que se da en el borde superior o inferior o en el borde más alejado de la sección de una viga, esa tensión se calculaba como el momento dividido el módulo resistente. Entonces, el momento es este que está acá, dividido el módulo resistente, que lo llamamos W. Como estamos imaginando que la sección está, el eje neutro está sobre el eje X, decimos que es el módulo resistente en la dirección X. Esto es el W, el módulo resistente a flexión, es una característica de la sección, así como es la sección, que es toda la superficie que tiene esa sección. Vimos la inercia también, es otro valor característico de una sección. También vamos a tener en las tablas el módulo resistente a flexión. También es un valor característico de cada una de las secciones y están en las tablitas. Yo les mostré el otro día una tablita donde podían buscar el WX o el WI si la viga la ponían de una forma u otra. Igual si no lo tenemos, lo podemos calcular porque es la inercia dividido la distancia que hay. Es esto que está acá abajo en verde. El WX es la inercia según X, que ya vimos que para una sección rectangular es B por H cubo sobre 12, dividido el I máximo. El I máximo es desde el centro de la figura hasta el borde más alejado, ¿sí? Porque puede ser una figura que sea simétrica, por ejemplo. Nosotros trabajamos una figura simétrica que era un rectángulo, pero podría ser una figura asimétrica donde un borde está más alejado que el otro. Bueno, el I máximo es ese, o sea, el borde que está desde el centro de gravedad a la parte más alejada de la figura, ese es el I máximo. Que para el caso de una sección rectangular, el I máximo es H sobre 2, o sea que el W en una sección rectangular, que podría ser la de una viga de madera, es B por H cubo sobre 12 dividido H sobre 2. Lo que daría el 12 con el 2 queda un 6, B por H cuadrado sobre 6. ¿Sí? Ese sería el módulo resistente, B por H cuadrado sobre 6. No lo vamos a hacer, pero bueno, lo tienen en las tablitas porque yo también les he dado las tablas de perfiles de madera. Bien, entonces, conclusión. ¿Cómo calculamos la flexión en una viga? De esta forma simple. La tensión es igual al momento dividido el módulo resistente. Hay que compaginar acá bien las unidades, ¿no? Esto generalmente está en centímetros, los momentos por ahí los calculamos en tonelámetros o en kilográmetros. Bueno, habrá que multiplicar ese metro por 100 para pasar los centímetros y entonces nos quedan las unidades bien de tensión, que es las que usamos nosotros, es kilogramos dividido centímetro cuadrado. Para el acero F24 decimos que esto tiene que ser menor o igual que 1500, es lo que habíamos dicho. Estamos en la zona de elasticidad, y dijimos entonces la tensión nos llega a los 2000 kilos por centímetro cuadrado, con coeficiente de seguridad llega a 1500. Entonces esto tiene que ser menor que 1500. Ahora, ¿qué pasa con el corte? ¿Cómo calculamos el corte o cómo verificamos el corte en una viga? Ya vimos que flexión simple nos genera un diagrama de corte de esta manera, un diagrama de momento para una carga concentrada, y decir, bueno, ¿cómo verificamos el corte? Porque también tiene que resistir el corte, no se tiene que romper. Entonces vamos a ver, vamos a analizar lo siguiente. Imagínense que ¿se acuerdan? Habíamos trabajado con una viga que era un voladizo, la carga P y una longitud L. El diagrama de corte va a ser este, o sea, la reacción que genera este empotramiento en vertical es P, ¿sí? La reacción es P, entonces sube el valor de P, se mantiene constante porque no hay carga que lo haga variar y se cierra con la carga P. O sea que el corte máximo en este caso es P, ya vimos que el momento era P por L. Imaginemos por un momento que esta viga está formada por todas tablitas, ¿sí? Por todas tablitas, una arriba de la otra, todas tablitas. Es como si, tal vez lo hayan visto en un mazo de naipes, si lo agarran bien fuerte de un extremo al mazo de naipe y y lo, y lo deforman, ¿sí? Con la mano lo deforman, aplican esa fuerza P, van a ver que se deforma de esta manera, se desplaza un naipe sobre el otro. Bueno, en este caso, las tablitas estas,
que podríamos imaginarlas de madera o de acero si quieren, se van a deformar de esta manera, se desplazan una sobre la otra. ¿Por qué es eso? Bueno, ¿por qué no? Vamos a ver qué es qué es lo que podemos hacer para evitar que ocurra eso, que se desplacen así. En definitiva sería unirlas y las podemos unir con bulones. Imaginemos que las estamos uniendo, todas estas tablitas, con bulones. Cuando ahora lo sometemos a la fuerza P, lo que vemos que ocurre es que se deforma de esta manera. Todas las tablitas se deforman juntas. ¿Y eso por qué es? Evidentemente, si ya sabemos nosotros cuál es el esfuerzo principal que soporta un bulón. El esfuerzo de corte. Entonces, todos estos bulones están soportando un esfuerzo de corte que se genera entre una tablita y otra. ¿Sí? O sea, eso es para que vean eh, por qué aparece ese esfuerzo de corte. Nosotros lo vemos como un diagrama que es la fuerza P que se mantiene constante hasta que cierra con la reacción. Bueno, todo ese esfuerzo de corte tiene que ser soportado por la sección. Y lo que vemos es que si están unidas, hay algo internamente que genera esa resistencia al corte. Entonces, vamos a agarrar una viga, como la que decíamos, con la carga P, la reacción, el diagrama de corte queda de esa manera, y vamos a tomar un pedacito muy chiquito de esa viga para ver qué es lo que ocurre. Algo similar a lo que hicimos eh, cuando analizábamos el momento. Si voy muy rápido me frenan. Eh, Agarramos esa viga, ¿sí? Y la cortamos, analizamos todo un pedacito muy chiquitito. Y ¿se acuerdan que yo les decía eh, que pongan imaginación? Bueno, en este caso también les pido lo mismo. Pongan un poquito de imaginación y imagínense que en esa sección muy chiquitita está actuando la carga P que viene desde este lado y la reacción que es la que soporta que viene de este otro lado. Eso es lo que está generando el corte. Dos fuerzas muy juntitas, una sobre la otra, en la misma dirección, con sentido contrario, están generando corte, es la tijera. Eso es lo que está ocurriendo en esta sección muy chiquitita. Por eso yo les decía, pongan un poquito de imaginación porque vamos a analizar esto como si fuera un diferencial. ¿Se acuerdan que el diferencial era algo tan chiquitito que si ustedes se lo imaginan y lo dividen por la mitad, tienen otro pedacito más chiquitito? Y si a ese pedacito lo dividen otra vez por la mitad, van a tener otro chiquitito más. Y así hasta el infinito, hasta que logran hacer una cosa tan chiquita que le llamamos diferencial. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar ese pedacito chiquitito de material, que lo llamamos diferencial, y ya ahora lo que vamos a ver que analizamos lo que tenemos a la derecha, ya no analizamos la fuerza, analizamos la tensión. Esa fuerza P está generando en esta sección un esfuerzo de corte, que lo llamamos con la letra, los esfuerzos de corte generalmente los llamamos con esto que es una T, una especie de T en letra griega, ¿sí? Así como vimos sigma, vimos epsilon, ¿se acuerdan? Sigma era para tensiones, epsilon era para eh, la deformación del acero. Bueno, en este caso tau, otra letra griega, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de corte en esa diferencial será un esfuerzo muy chiquitito de corte. Evidentemente, la reacción desde el otro lado está generando el mismo esfuerzo de corte para poder soportarlo. Ahora, si yo analizo esto, no está en equilibrio. Esto empezaría a girar de esta manera. Para que esto no gire, internamente el material va a estar haciendo esta tensión de acá arriba y esta otra tensión de acá abajo. También son tensiones de corte. Estas son tensiones, en definitiva, las que soportaba el bulón. Pero ahora no tengo un bulón, tengo material. O sea, esta tensión la está soportando el mismo material con el que está hecha la viga. Eso es el esfuerzo interno, el corte interno que antes lo hacían los bulones. Bien, no vamos a hacer lo mismo que hicimos con viga, pero si yo hiciera todo un análisis de todo esto, llego a la conclusión, así como antes llegué a la conclusión que la tensión máxima de flexión era el momento dividido el módulo resistente, no los voy a agobiar con matemática, pero llegamos a una ecuación como esta, que dice que el esfuerzo de corte en la viga es el corte grande, ¿sí? Que sería P en el caso de la viga que estábamos analizando, por el momento estático, dividido B y dividido la inercia.
¿sí? Momento estático, inercia, sección, todas estas cosas son particulares de la superficie. Ya el momento de inercia ustedes lo calcularon, supongo que habrán calculado en algún momento en otra materia, no sé si en estática o en resistencia de materiales, les enseñaron cómo calcular el momento de inercia, cómo calcular el momento estático. Bueno, en este caso, esto se llama la ecuación de Collignon, ¿sí? Que me permite saber cómo es el esfuerzo de corte en la sección. Fíjense que depende del esfuerzo de corte máximo, depende del momento estático, depende de la sección, del ancho de la sección. Cuanto más grande es la sección, más chico es el corte. Cuanto más es la inercia, o sea, la inercia aumenta con la altura, ¿sí? Porque está el cubo. Cuanto más grande es la inercia, el corte es más chiquitito. O sea que cuanto yo pongo un perfil mucho más alto, el corte va a ser menor. Fíjense qué es lo que ocurre con esta ecuación. Como en este caso, este perfil tiene acá un ancho B muy grande, hace que el corte sea chiquito. Si yo dibujo las tensiones de corte, tienen una forma más o menos así. Cuando yo paso por el alma, tiene un ancho muy chiquitito, que es el espesor del alma. Entonces, al ser chiquitito, esto se hace grande, la tensión de corte se hace grande. Por eso vemos tensiones de corte mucho más grandes que se mantienen constantes a lo largo de toda la viga hasta que otra vez acá, al aumentar el ancho B, disminuye. Esto sería la tensión de corte entonces dibujada en un perfil de eso. Pero nosotros nos permite la norma simplificarlo, lo vamos a hacer muy simple para los casos nuestros y les puedo asegurar que cualquier viga que calculen así va a ser va a estar correcta porque estamos del lado de la seguridad. En vez de usar toda esa formulita con el momento estático y demás, podemos hacer algo mucho más simple que es calcular el esfuerzo de corte, que es el corte máximo que tenemos en la viga, ¿sí? Que va a ser alguna de las dos reacciones, o RA o RB, el esfuerzo más grande, dividido B por H, o sea que sería la superficie, cualquier superficie que tenga. Si es rectangular lo calculo así, y si es una superficie de un perfil, voy a la tabla y saco cuál es el valor de la superficie. Así de simple. ¿Y qué tengo que controlar? Que la tensión sea menor o igual que 800 kilos por centímetro cuadrado, que era lo que habíamos adoptado nosotros en este caso para una F24 y en la escuela, en el C33, dijimos, para simplificar vamos a trabajar con una tensión máxima de corte en el acero de 800 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esta es la forma de calcular eh, el corte. Fíjense que es muy simple hasta acá todo lo que hemos visto. O sea, ¿cómo calculo momento? ¿Cómo calculo flexión? El momento dividido módulo resistente. ¿Cómo calculo corte? El esfuerzo de corte máximo dividido la sección de la superficie. En el primer caso menor que 1500, en el segundo caso menor o igual que 800. En uno calculo tensión sigma y en otro calculo tensión tau. Fíjense que yo se los dije al principio de clase, al principio del año, y para aquellos que no estaban, y creo que en alguna charla lo charlé. ¿A ustedes les gusta aplicar fórmulas? Bueno, la fórmula que hemos usado hasta aquí siempre es tensión igual a fuerza sobre superficie. Tensión es fuerza dividido una superficie. Bueno, kilogramos dividido centímetro cuadrado. Tiene una diferencia cuando calculo flexión porque se mezcla un poquito ahí la idea porque estoy haciendo el momento dividido módulo resistente, pero acá está bien clarito que es fuerza dividido superficie. Igual la tensión de flexión es una fuerza dividida una superficie en la flexión, ¿no? Eso es lo que nos está dando. Tensión, fuerza sobre superficie, kilogramos dividido centímetro cuadrado. Bien, ¿está claro? Si hay alguna duda, les pido que me hablen porque borré yo el chat, no lo tengo. Si quieren, abren micrófono y me hacen alguna consulta, pero espero que esté claro. A ver, les puedo asegurar que más fácil que esto no lo puedo explicar. Bueno, pero la felicidad nunca es completa. Miren, nosotros ya verificamos la flexión, sabemos cómo verificar la flexión y cómo verificar el corte. Pero ¿qué pasa si la viga se deforma demasiado? ¿Por qué? Porque la viga para soportar, acuérdense de mi cachete cuando yo les daba clase, ¿no? Que me ponía la mano eh,
Supongo que me están viendo ahí, ¿no? ¿Se acuerdan esto? Todos los materiales para soportar fuerza se deforman. Todos los materiales para soportar fuerza se deforman. Eso es, eso es lo que trato de mostrarles acá. Entonces, la viga se deforma para lograr soportar los esfuerzos que tiene que soportar debido a la carga P, debido a la carga distribuida, debido a las cargas que tiene. Esa viga se deforma y en esa deformación logra a generar la resistencia en función de, bueno, todas esas fuercitas que vimos que generan en el triángulo de tensiones, generan el momento interno resistente. Pero para lograr eso, tiene que deformarse. Entonces, todas las vigas de alguna manera se deforman. Ahora, ¿cuánto se deforman? ¿Cuál es la flecha esta? Y ahora aparece esta letrita, una F, que es la deformada. Lo máximo que se deforma esta viga. ¿Cuánto es? Eh, Tengo que controlarlo eso. No puedo dejar que la deformación sea excesiva, ¿sí? ¿Y eso por qué? Lo estoy diciendo acá. Porque si arriba de esta pared, arriba de esta viga tengo una pared, capaz que aparezcan fisuras si se deforma mucho. Si esta viga forma parte de una losa donde arriba hay gente trabajando, sentado en un escritorio y pasa alguien caminando y vibra, es porque las deformaciones de esa losa o de esas vigas son demasiados, generan molestias. Entonces son cosas que tenemos que cuidar. Para eso lo que hacemos es controlar que esa deformación, esa flecha, ¿sí? Esa flecha tenga un valor límite. Y ahí nos basamos en nuestro CIRSOC, ¿no? Que nos dice que, ¿se acuerdan? Esto eran las categorías que usábamos de los edificios para cuando calculamos el coeficiente de seguridad. Bueno, en función de esas categorías A, B y C, que si no se acuerdan vayan a las primeras clases, lo tienen porque no se los voy a repetir. Los dejo para que lo busquen si no se acuerdan que era B y C. Pero nos dice que la flecha máxima puede ser L sobre 300 o L sobre 200. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar esta, es la más segura, L sobre 300. Para el caso nuestro, como si tuviéramos, aunque calculemos un edificio C, yo les digo, usen siempre esta deformación que está acá, L sobre 300. Entonces, fíjense que una viga que yo tengo cargada con cualquier carga arriba, no me importa la carga que tiene, pero sí me importa qué largo tiene esa viga, ¿sí? Qué largo tiene, qué longitud tiene esa viga. ¿Cómo calculo yo? Como L sobre 300, lo máximo que me dice la norma que se puede deformar es L dividido 300. Por supuesto, el L va en centímetros. Entonces, si tengo 3 metros, tengo 3 por 100. Un metro tiene 100 centímetros. Si tienen dudas, agarren el metro de su mamá que usa para coser y van a ver que si los cuentan en un metro, encuentran que tienen 100 centímetros. No se olviden de eso. Un metro, 100 centímetros. Entonces, simplemente corro la coma, corro la coma 3 lugares si quieren o multiplico por 100. 3 por 100 dividido 300, estos dos ceros se van con estos dos ceros, me queda 3 dividido 3, 3 dividido 3 es 1. Cuenta muy fácil de hacer, o sea que la norma me dice que para una viga que tiene 3 metros de largo, 3 metros de largo, lo máximo que se puede deformar es 1 centímetro. ¿Sí? Hasta acá vimos entonces, calculamos momento y podemos verificar tensión de flexión igual al momento dividido módulo resistente. Calculamos el corte máximo, alguna de las dos reacciones. ¿Cómo calculamos el corte? Lo calculamos como ese corte máximo dividido la sección de la viga. ¿Y qué pasa con la deformación? La deformación máxima la calculamos de esta manera. Siempre es 300, sí, siempre es 300. Entonces la longitud dividido 300. Si tengo 6 metros, 6 dividido 3 me va a dar que no se puede deformar más de 2 centímetros. La norma me dice, ojo, controlar que la deformación no supere los 2 centímetros. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto vale la deformación en función de qué? Y en función de qué se deforma una viga. Vamos a analizar en función de qué se deforma una viga para después ver cómo lo calculamos. Miren, ¿de qué depende la deformación de una viga? Lo primero que vemos es que depende de la longitud. O sea, si yo tengo una viga mucho más larga, seguramente se va a deformar más. ¿Sí? Está clarito en el dibujito. Si una viga corta no se va a deformar tanto, por más que yo la cargue. En cambio, una viga larga, aún con poca carga, por ahí se va a deformar mucho más que esta que está acá. O sea que
la deformación depende de la longitud. ¿De qué otra cosa? Y depende del material. Si yo estoy usando acero va a tener una deformación. La misma viga, si la hago de madera, va a tener otra deformación. Si la hago de plastilina o de elástico, de lo que quieran, o de plástico, se va a deformar mucho más. ¿Por qué? Porque el módulo de elasticidad, ¿se acuerdan que lo vimos? Es del diagrama de tensiones, deformaciones, el módulo de elasticidad nos daba la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Ese módulo de elasticidad depende del material. Si tengo acero vale 2.100.000 y si tengo madera, búsquenlo porque en alguna tablita yo les di cuánto es el módulo de elasticidad para la madera. ¿Sí? Entonces, depende de la calidad del material que estoy usando. Por supuesto, si nosotros usamos F24, pero si usáramos un acero de mayor calidad, el módulo de elasticidad por ahí podría llegar a ser distinto, pero fundamentalmente cambia con el tipo de material, ¿no? Entonces, en el acero decimos que es 2.100.000, en la madera decimos otro valor que no se los voy a decir. Si lo quieren conocer, búsquenlo. Para eso lo tienen en las tablitas que yo les he pasado, que están en el Drive. Bien, entonces depende de la longitud, depende del módulo, del material, del módulo de elasticidad en particular, y depende de la inercia de la sección. Si yo pongo un tablón de esta manera, ¿sí? Imaginamos un tablón que es el que usamos en la construcción. Lo pongo de esta manera y fíjense que ustedes pisan un tablón y van a ver que se flexiona. Pero si ese tablón lo pusieran vertical de esta manera, la deformación va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque tiene una mayor inercia. De esta manera tiene una mayor inercia. ¿Sí? Entonces, en función de cómo está ubicado, en función de la forma de la viga, yo tengo una inercia mayor. Cuanto mayor es la inercia, menor es la deformación. ¿Sí? Otra más, también depende del tipo de cargas. Si yo tengo cargas muy grandes, va a deformar mucho más. Si esas cargas son mucho más chiquititas para la misma viga, la deformación va a ser menor. Esto es sentido común, no tengo mucho para explicarles acá. Así como cuanto más larga es la viga, más se deforma, cuanto más carga tiene, cuanto menos carga tiene, menos se va a deformar la misma viga. Por ahí estas cosas capaz que no las tenemos bien en claro, pero vemos de que también va a depender de cómo es el material y va a depender de la forma de la sección, cómo se va a deformar esa viga. Entonces, ya estamos analizando cuáles son las razones que influyen en cuánto se va a deformar esa viga. Sabemos que tenemos que controlarla para que sea menor que L sobre 300, pero bueno, ya vamos sabiendo qué son las cosas que influyen para la deformación de esa viga. Una última cosa que influye en la deformación de la viga es la vinculación que tienen. Acuérdense que vimos que para una viga isostática, que por suerte son las que vamos a usar nosotros siempre, en metálica, no les voy a complicar con vigas complicadas, simplemente son todas isostáticas. Bueno, estas no son isostáticas, pero son parecidas. Pero que, fíjense que esta tenía una deformado de esta manera. Cuando estos vínculos estaban fijos, ya no se deforma tanto porque este punto queda fijo, ¿sí? Y empiezan a aparecer esfuerzos internos que no dejan que se traslade esto. Aparecería como una especie de tracción acá adentro. Si esto está empotrado, acá no puede girar, entonces sale recto y recién acá empieza a deformarse. Acá sí se deforma directamente porque esto está articulado. Si estuviera empotrado, la deformación tiene esta forma. Acá no se deforma porque está rígido, está empotrado. Recién empieza la deformación por acá. Y si estuviera en voladizo, fíjense que acá no se deforma, pero empieza toda esta deformada. Entonces, en función de cómo se vincula, también la flecha, la deformación, puede ser mayor o menor. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en función de cómo están los vínculos en la viga, nosotros vamos a tener distintas formas de calcular la, la deformación. Bien, vamos a los casos simples que vamos a usar nosotros. Los casos simples es una carga concentrada en el medio. Si no estuviera concentrada en el medio, hay unas tablitas, yo se las he dado, donde pueden calcularlo. Ya es más complejo porque depende de si esto es A y esto es B, medidas distintas, entonces, bueno, esto cambia. Pero acá, entonces, creo que es la primera ecuación o fórmula, como ustedes le quieran llamar, que les doy para que tengan en cuenta. Más allá de tensión igual a fuerza superficie, esta es una ecuación con la cual pueden calcular la deformación.
La deformación máxima para una carga de esta manera ubicada en el centro es P por L cubo sobre 48E por I. ¿Es siempre 48? Sí, es siempre 48, porque este análisis sale de un análisis de resistencia de materiales y de deformaciones. No se los voy a explicar, pero tómenlo así. O sea, ¿cómo calculo yo? Esto está en tablas, además, ¿cómo calculo yo la deformada para una carga concentrada en el medio? De esta manera, P en kilogramos es la carga que está actuando, P en kilogramos, la longitud al cubo, dividido este número, 48, el módulo de elasticidad E y la inercia. Y fíjense que tiene relación con lo que analizamos recién. Cuanto más carga tenemos, más fuerza, más deformación tenemos. Cuando la longitud es más grande, bueno, está el cubo, muchísimo más se va a deformar. Cuando la longitud sea más grande y está el cubo, mucho más se va a deformar porque está multiplicando. Sin embargo, estos valores que están dividiendo, el módulo de elasticidad, cuando tengo un mejor material, esto va a ser más chico. Cuando tengo una inercia más grande, esto va a ser más chico. Entonces, tiene relación esta ecuación con lo que vimos nosotros recién de cuáles son los factores que generan la deformación en una viga. Entonces, esta es la forma de calcular la flecha máxima para una carga concentrada. P en kilogramos, la longitud en centímetros, el módulo de elasticidad, que para nosotros es 2.100.000 en el acero, pero si usáramos usáramos madera, van a tener que ir a fijarse. La inercia de la sección la saco de tabla, la tengo en las tablitas para los distintos perfiles, así que de esa manera es fácil verificar que la deformación máxima sea menor que la admisible. Y de esta manera pude calcular entonces cuánto se deformó para una carga P. ¿Dudas? Si no, sigo. Micrófono abierto porque no tengo el chat. Bárbaro. Seguimos entonces. ¿Las fórmulas esas van a quedar en un drive luego? Van a quedar en el video. En el video quedan. Sí. Y las van a tener que tener ustedes en la carpeta porque son para usar siempre. Vemos ahora qué pasa con carga concentrada. Carga distribuida, perdón. Si se corta, nos volvemos a conectar enseguida. Tenemos la carga distribuida, que es carga distribuida puede ser en toneladas por metro o en kilogramos por metro. O sea que recorríamos 1 metro y teníamos el valor de esa carga, recorremos otro metro. Bueno, no se los voy a explicar, esto ya lo saben. Entonces, ¿cómo calculamos la deformación para una carga distribuida? Bueno, de esta manera. 5 dividido 384, esto podría ser toda una sola cosa, por Q, por L al cubo, sobre E por I. Veamos qué es. Q no es el Q del corte, Q es la carga distribuida, o está en función de la carga, no del corte. Este Q es un Q chiquitito, perdón. No es, miren, no es el corte máximo de la viga, que es alguna de las reacciones. Este Q es la carga distribuida. El L, a ver, esto sería L a la cuarta. En muchos libros, si lo ven, no lo van a ver como L a la cuarta, pero yo se los pongo así para que puedan compensar las unidades. ¿Por qué? Porque las cargas siempre están en kilogramos por metro, en toneladas por metro. Nosotros para llegar a esto vamos a usar kilogramos por metro, porque este está en kilogramos dividido centímetro cuadrado. Y el metro este se va a ir con este metro. O sea, si yo tengo kilogramos dividido metro y lo multiplico por metro, este metro con este metro se va. Por eso este L va a ir en metros. Entonces sería la carga por el L al cubo, dividido el módulo de elasticidad y otra vez la inercia. Entonces, queda claro que no es el Q de corte, queda claro que es carga distribuida, la Q chiquitita. La primera longitud que está en verde va a ir en metros. La segunda longitud que está al cubo va a ir en centímetros. El módulo de elasticidad ya lo conocemos y la inercia la sacamos de tabla. Fíjense entonces que la flecha para una carga distribuida depende. Esto es un valor. 5 sobre 384 es siempre, sí, es siempre. Q depende de la carga. Cuanto más grande la carga, más se va a deformar. L a la cuarta aparece ahora. Cuanto más grande la longitud, más grande va a ser la deformación. Y aparece el módulo resistente acá abajo y la inercia que acá abajo de la sección, que cuanto más grandes son estos valores, la deformación va a ser más chica.
O sea que si yo tengo una carga y tengo una longitud dada, ¿qué necesito? El material ya lo tengo, 2.100.000, voy a necesitar que para que la deformación sea menor, tener una inercia más grande. La inercia la logro con vigas de más altura. Entonces, queda claro que respetamos el porqué, cuáles son las razones que generan las deformaciones. Todo esto lo estamos viendo para vigas isostáticas, ¿sí? Acá no estamos teniendo en cuenta la vinculación que podríamos llegar a tenerla si tuviéramos otro tipo de vinculación. Pero los dos ejemplos que yo les doy es carga concentrada y carga distribuida con vigas isostáticas, que son los ejemplos que nosotros vamos a hacer. Otra vez, entonces esa flecha va a tener que ser menor que L sobre 300 en centímetros. Si la viga decíamos que no se podía deformar más de 1 centímetro, esta cuantita nos tiene que dar 0 y algo, no menos que 1 centímetro. ¿Sí? Creo que está clarito. No me acuerdo qué sigue, a ver. Bueno, a ver, esto es lo que yo les decía. Puede ser que la carga esté corrida a un costado o que tengamos cargas distribuidas de esta manera. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos, a ver, imaginemos, que esta sea una viga donde apoya otra viga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una carga concentrada que por ahí capaz que no está en el medio, como la que calculamos antes. O podríamos tener, fíjense, esto podría ser, no sé por qué no me di cuenta de usar el marcador. Entonces, podemos tener una carga más grande junto con otra más chica. ¿Por qué? Porque capaz que esta carga Q2, que es más chica, es toda una carga de una losa sobre esa viga. Pero justo acá en este lugar está apoyando una escalera además, la escalera que sube, o sea que además de tener la carga de la losa, tengo la carga de la escalera, o tengo una mampostería, entonces podría tener una viga distintas cargas. Bueno, a ver, eh, bueno, ni que pensar de esto que tengo un voladizo, ¿sí? Esta sigue siendo una viga isostática, tengo un voladizo. Bueno, ¿cómo calculo las flechas en estos casos? No son ninguna de las estas que yo les di, porque esta está desplazada, porque estas son dos cargas diferentes, porque esto tiene la carga distribuida y una carga concentrada acá, y es una viga empotrada. Esto yo no se los di. Pero bueno, ¿cómo hago para calcular esto? Voy a tablas, así de simple. Las tienen estas tablas, y no sé si algún profe se las debe haber dado en otra materia, donde yo puedo calcular las deformaciones, ¿sí? Las deformaciones máximas, flecha máxima, miren, flecha máxima para cada una de estas. Acá, estas son empotradas. Estas otras son isostáticas, me parece. Estas son hiperestáticas, fíjense que está empotrado y articulado. Esto es empotramiento, no me acordaba. Esto es empotramiento, acá tengo un apoyo fijo, o sea, todas estas, acá te empotrado, empotrado. También está la forma de calcular. Vamos a poner compartir pantalla. Entonces les decía que hay distintas formulitas en función de lo que estamos usando, la viga que tengamos, ¿no? En el caso nuestro son todas isostáticas. Bueno, acá está lo que yo les decía, es si está desplazada, si la carga es parcial. Fíjense que hay para cargas triangulares parciales. Bueno, cada situación tiene una forma de poder calcular cuánto vale esa deformación. No vamos a andar en mayores detalles porque nosotros vamos a usar esas dos que yo les di. Si tuvieran, a ver si vuelvo al anterior. Si tuvieran el caso hipotético de que tuvieran esta carga un poco corrida hacia un lateral, bueno, fíjense que si yo la pongo en el medio es donde más se va a deformar. Entonces, si yo la pongo en el medio, se va a deformar mucho más que si está a un costado. Fíjense que si la fuerza estuviera por acá así, la deformación no va a ser tanto. Imagínense ustedes caminando arriba de un tablón. Recién empieza a deformarse mucho más cuando están en el medio del tablón, ¿sí? Supongo que alguna vez se habrán subido a algún tablón de albañil.
Espero que sí, como maestros mayores de obra ya a esta altura tendrían que haberse subido alguna vez a un tablón para ver qué es lo que hay, qué es lo que se ve arriba en una obra de arriba de un tablón. Bueno, entonces, si ustedes caminan a lo largo del tablón, van a ver que la deformación mayor va a estar justo en el medio, cuando están parados en el medio. Entonces, a ver, estando del lado de la seguridad, yo lo que puedo hacer, en vez de calcularlo así, digo, bueno, la pongo en el medio y calculo la flecha como se los dije recién. eh, P por L al cubo sobre 48 de J. Lo calculo así pese a que esté corrido. Esa sería una forma del lado de la seguridad de calcularlo. Entonces no me complico con una ecuación rara. Lo mismo estas cargas. Yo puedo tomar, o tomo toda la carga mayor, o tomo tal vez un promedio, o 2/3 de esta que está grande y hago el promedio acá sí, y tomo una carga, eh, una sola carga uniformemente distribuida en toda la viga, con lo cual puedo aplicar 5 sobre 384 Q por L a la cuarta dividido EJ o E por I. ¿Sí? Entonces siempre hay la forma de simplificarlo. Y en esta de acá, bueno, no hay ningún problema, tiene la tablita para calcular esa deformación, como en los ejemplos que yo les doy no hay ningún voladizo, no es necesario, pero bueno, si tuvieran que hacerlo, tienen la forma de calcular la deformación en función de las tablas. Eh, Algo les iba a decir de esto y ya me olvidé. Bueno, todos estos ejemplos que yo les voy a dar son ejemplos simples, no hay ninguna complicación en el cálculo. Les vuelvo a repetir, son las vigas comunes que ustedes pueden encontrar en cualquier vivienda que tengan que calcular. Algo se me queda en el tintero que les iba a decir esto, pero no me acuerdo ahora. Si me acuerdo se lo digo más adelante. Ya para terminar, ahora me acordé. Lo que les quería decir es, a ver si vuelvo. Lo que les quería decir es, si yo tengo carga distribuida y una carga concentrada, ¿sí? ¿Cuánto es lo que se deforma por tener la carga, las dos cosas? O sea, yo puedo tener, eh, a ver si se ve ahí, yo puedo tener una viga con una carga distribuida, ¿sí? Y una carga concentrada. Entonces, voy a tener, imaginemos que tengo nada más que la carga distribuida. Va a tener una deformación. Pero si tengo además la carga concentrada o tengo una carga concentrada, va a tener otra deformación. No sé por qué me dibujo así. Entonces, ¿cómo sé cuánto es lo que más se deforma? Bueno, imagínense que yo tengo el tablón con la carga de peso propio y capaz que tengo toda una fila de ladrillos puesta arriba, se deformó así. Pero vienen ustedes o el albañil se para en el medio, va a seguir deformándola otro poco más. O sea, en definitiva, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de lo que se deforma por la carga distribuida más lo que se deforma por la carga concentrada. Entonces, calculo cuánto se deforma por la carga concentrada que está acá, que es P por L al cubo sobre 48 E por I, dividido E por I, y le tengo que sumar lo que se deforma por la carga distribuida. Y la carga distribuida la calculé como 5 sobre 384 por Q por L a la cuarta sobre E dividido E y la inercia. Entonces, sumo esas dos deformaciones y tienen que ser menor o igual que 1000, que la longitud sobre 300. O sea, la suma de la flecha de Q más la flecha de P, la sumo a las dos en centímetros, tiene que ser menor que lo que yo calculé como la flecha máxima L sobre 300. Entonces, ténganlo en cuenta para los ejercicios que van a tener, que seguro tienen en... A ver si borramos acá. Si no, me va a quedar todo escrito para después y no vamos a ver lo que sigue. Pero está claro, entonces,
la deformación de ese no se quiere borrar. La deformación de una viga es la suma de las deformaciones que genera la carga P más la suma de las deformaciones que genera la carga concentrada. Una cosa que quiero que sepan es que, ¿qué pasa si la viga está inclinada? Muchas veces esto ocurre en las cargas de techo, ¿no? Que la viga está inclinada, entonces si la carga está actuando en forma vertical, que es generalmente la de peso propio, actúan siempre hacia el centro de la tierra, sería esta. Como está inclinado, voy a tener una carga según el eje X y una carga según el eje Y, que son las proyecciones. Entonces, en función de esa inclinación, voy a tener, multiplicando por seno y coseno, si ustedes se acuerdan lo que era seno y coseno, pueden calcular Qx y Qy, y para cada uno de estos voy a tener un momento X y un momento Y. Eso genera entonces, fíjense que decíamos que las tensiones máximas se generaban en los bordes exteriores de la viga a flexión. Entonces, en este borde me está generando la tensión máxima que genera el momento X sobre el eje X, y si yo tuviera que dibujar acá el eje Y, también este borde de acá sería el que más tensión tiene debido al momento I. Entonces, en esta esquinita de acá es donde se está dando la tensión máxima. Antes se daba a lo largo de todo el ancho de la viga o a lo largo de todo este ancho. Pero ahora, como está inclinada, este punto de acá es el que mayor tensión tiene. Entonces, ¿cómo tenemos en cuenta eso? La norma nos dice que calculamos la tensión que genera X y la tensión que genera Y, que lo calculamos cada uno con su momento y su módulo resistente. ¿Sí? La suma de esos dos, pero la norma nos dice que podemos tomar el 90%, o sea, lo multiplicamos por 0,9. Como son tensiones complicadas allá arriba, nos deja aumentarlas un poquito más y nos deja que la controlemos como el 0,90 o el 90% de la suma de las dos tensiones, ¿sí? Por supuesto, tiene que ser esa tensión menor que 1500 para la 0F24. No vamos a hacer ejemplos de este tipo, vamos a hacer ejemplos simples, pero es bueno que lo tengan en cuenta si alguna vez tienen una carga con mucha inclinación y mucha carga, ¿no? Si la viga no tiene mucha inclinación, los valores no van a influir mucho. Espero que, que no se hayan cansado y no se hayan dormido. Les voy a mostrar con esto ya tenemos cómo dimensionar vigas, ¿sí? Está claro que tenemos cómo calcular la flexión, que es el momento dividido el módulo resistente, tensión máxima igual, es menor o igual que 1500, cómo calcular el corte, que es la reacción máxima dividido la sección de la viga, que la saco de tabla, igual que saco el módulo resistente, a flexión también lo saco de tabla. Y por último, la deformación, la flecha máxima, que tiene que ser menor que L sobre 300. Con esas tres verificaciones yo ya tengo calculada una viga. Así de simple es dimensionar vigas. ¿Cuál puede llegar a ser lo complicado? Calcular las reacciones, corte y momento, que lo tienen que saber del año pasado. Y ya hicimos un repaso. Yo creo que el mayor problema en el cálculo de una viga está en saber calcular las cargas que están arriba, porque nadie me va a decir cuáles son las cargas que tiene arriba. Ustedes van a tener que ver cuánto es lo que pesa la mampostería, si esa viga está soportando cargas de un baño, de una biblioteca, de una escuela, de una pared arriba. Bueno, analizar cuáles son las cargas que tiene. Puede tener viento, puede tener nieve, ¿sí? Porque estoy calculando una viga de techo. Entonces, lo complicado pasa por ahí y pasa por poder calcular corte y momento. Si ya lo saben hacer, después aplicar estas tres condiciones: tensión máxima de flexión, tensión máxima de corte y deformación máxima, L sobre 300, es fácil calcular, es muy fácil calcular una viga. Les vuelvo a repetir, espero que no se hayan dormido y les hago el último comentario que se los dije la otra vez para que no piensen mal de matemática y de análisis matemático. Acuérdense que yo les dije que la integral de una constante era, si la variable era la letra i, era 1 por i. Si la variable era i, la integral nos daba i al cuadrado sobre 2. Si la integral era i cuadrado, nos daba i al cubo sobre 3.
Eso era, se los van a explicar en análisis matemático, pero es así, las integrales se calculan de esa manera. Se aumenta el exponente de la variable y ese mismo exponente pasa abajo. Entonces, y cuadrado, al integrarlo, ¿sí?, pasa a ser y al cubo sobre 3. ¿De qué nos sirve esto? Un simple ejemplo. Miren, la ecuación y igual a x. Y igual a x. Si yo tengo que dibujar y igual a x, una recta para poder dibujarla, ya saben ustedes de primer año, me parece. Tercer año. Acá la profe de matemática me dice tercer año. Bueno, para calcular, para poder dibujar una recta, necesito saber dos puntos, porque tengo un punto y tengo otro punto y puedo dibujar la recta. Entonces, en x igual a 0, y es igual a 0, es este punto. En x igual a 4, y es igual a 4. Tengo otro punto, pude dibujar la recta. Esta es una recta a 45 grados, y igual a x. Si la variable es x, yo puedo calcular la integral entre 0 y 4 de x diferencial x. Esta es la forma que tiene una ecuación diferencial. La variable y diferencial x, que fue lo que vimos nosotros cuando calculamos, se lo usé yo para calcular, para llegar a determinar el módulo resistente a flexión, ¿sí? Simplemente quiero recordarle esto. Entonces, ¿cuánto vale la integral de x? Va a valer x al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2 entre el valor de 0 y entre el valor de 4. Y se reemplazaba. Entonces, primero reemplazo el valor de 4, me queda 4 al cuadrado dividido 2, menos 0 al cuadrado dividido 2, o sea que queda, esto se va, queda 8 dividido 2. 8 dividido 2 es 4. Y fíjense que esta superficie que está acá abajo, ¿sí?, esta superficie que está acá abajo, algo tengo mal yo acá, algo tengo mal yo acá, acá me frené yo, 4 por 4 es 16, dividido 2 me da 8, ¿no me está dando la superficie? Acá hice algo mal. Ah, acá. Miren, vamos a corregirlo, son errores que el profe se equivoca, pero estaba notando que había algo raro, ¿no? Y nadie me lo dijo. 4 al cuadrado no es 8. 4 al cuadrado es 4 por 4, esto es 16. Vamos a corregirlo, está bueno, ¿eh? 4 por 4, 16. 16 dividido 2 me da 8. ¿Está corregido? Entonces, 4 por 4 es 16. 16 dividido 2 me da 8. Entonces acá, cuando yo hago, esto por hacerlo apurado, cuando yo calculo la superficie de este triángulo es 4 por 4, 4 por 4 es 16, dividido 2 me da 8. O sea que la integral esta me permitió calcular la superficie que está acá abajo. Así de simple es el concepto de una integral. Miren, en esta aplicación, ¿para qué me sirvió la integral? Para calcular la superficie que hay debajo de esta curva. Ahora, si yo tuviera una curva como esta, cualquiera, ¿sí?, por una función que no va a ser igual a x, va a ser cualquier función rara, y yo quiero calcular entre este punto A y este punto B, bueno, hago la integral de esa función, una función que puede ser igual a 2x al cuadrado más 34x al cubo más 0,5x dividido 3, no sé, cualquier ecuación, y quiero calcular la superficie entre ese punto y este punto, lo puedo hacer simplemente calculando la integral de esa superficie y haciendo estos reemplazos rápidos entre el valor A y el valor B. Es una de las aplicaciones de las integrales, entonces no le tengan miedo a la matemática. Lo que hicimos en el otro caso fue calcular la sumatoria de todas esas forcitas, de todas esas tensiones que nos permitían llegar al módulo resistente a flexión. En eso usamos las matemáticas, simplemente para que vean que no se asusten. Eso fue todo por hoy. Por supuesto, esta clase la junto las dos grabaciones en una, va a quedar en la, va a quedar en la, va a quedar en la base de YouTube. Si no hay preguntas, por mí ya terminamos.